Vamos a iniciar una nueva serie. Estaré avisándole a Heriberto cuándo poner el video que introduce nuestra serie, pero déjeme decirle, ha sido una bendición porque enero iniciamos con nuestra serie Génesis, ¿verdad? El principio de todas las cosas. Déjeme decirte que no importa lo que estés viviendo, ya Dios nos está dando un mensaje a través de cada libro, y Dios, tú y yo podemos tener hoy un nuevo comienzo. Dios es el Dios que hace las cosas nuevas. Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Le parece? Y ahí encontramos la historia, el inicio de la creación. Luego terminamos nuestra serie Éxodo. Éxodo significa salida. Y vemos cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo introduce al desierto, donde Dios se revela a ellos. Ese es el Dios que tenemos. Nuevamente te digo, no importa la circunstancia, lo que estemos viviendo, siempre hay una salida. Siempre hay una salida en el Señor. Éxodo significa salida, y siempre hay una salida. ¿Qué libro viene ahora? Ayúdame. Génesis, Éxodo, Levítico. Felicidades a los que están leyendo la Biblia. Tiene que leer la Biblia, conocer los libros. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Créeme que si tú no caminas en lo que Dios tiene para ti, tú no vas a crecer y no vas a pasar a otro nivel espiritual. Queremos conocer los libros de la Biblia, pero no los queremos memorizar. No funciona así. Usted tiene que memorizarlos. Entonces el libro que viene hoy, o la serie que vamos a iniciar, es sacada del libro de Levíticos. Un libro que nadie quiere leer. Diga, alguien levante la mano, alguien que estuvo leyendo Levíticos recientemente. Dos, mire, qué bien. Pero la verdad que es un libro que quizás nunca hemos leído o no queremos leer porque nos parece que es difícil de comprender, o tantas cosas que tiene. Pero toda la Biblia, hermanos, tiene un mensaje. Yo voy a extraer algunas cosas que creo que serán de bendición. Será difícil profundizar en todo el libro en tan poco tiempo, pero quiero sacar algunas enseñanzas. Así de que, Levíticos, la serie del mes en el que estamos, marzo, es Levítico, el llamado a una vida de santidad. Casi le pongo el llamado a una vida de éxito, marcado con una X, santidad. Porque pareciera que el cristiano hoy en día piensa que Dios nos llamó a una vida de éxito. Es el mensaje popular, ¿verdad? Dios no te llamó a una vida de éxito. Dios te llamó a una vida de santidad. El éxito, la bendición, la prosperidad es agregado a tu vida por caminar de una forma que agrada a Dios. Pero Dios nunca te llamó a una vida de éxito. Te llamó a una vida de santidad, a una vida que agrada al Señor en toda nuestra manera de vivir. Veamos el video que introduce nuestra serie. Conoce y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo. Dale un aplauso al Señor esta noche. Amén, gracias Señor. Creo que el video resume un poquito de lo que vamos a estar viendo. En el libro de Levíticos, primero déjeme decirle qué significa Levíticos. ¿Alguien sabe qué significa Levítico? Solo así por
probar. Ya ve que tenemos mucho que aprender. El libro de Levítico. La palabra original del nombre del libro de Levítico en el hebreo, diga conmigo, Vayikra. Vayikra. A ver, los que quieren aprender hebreo conmigo, diga Vayikra. Ese es el nombre original del libro de Levítico en hebreo. En la Biblia judía, en la Torá, en el hebreo aparece Vayikra. Vamos a poner el primer pasaje de esta noche de Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1, versículo 1. Y mire, el nombre fue tomado del primer versículo del libro. Qué interesante, ¿verdad? Qué curioso eso. Vayikra significa llamado. Levítico significa llamado. Esa es la traducción en nuestras Biblias. El original es Vayikra, que significa llamado, tomado de las primeras palabras del primer versículo de Levíticos capítulo 1. Y dice así: llamó Jehová a Moisés. Ahí está, llamó, Vayikra, Levítico. Tú y yo somos llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. ¿Y sabes qué? Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Él te llamó. Tu mamá no había nacido cuando Dios te llamó, cuando Dios tenía un plan para ti. Cuando Dios diseñó y ordenó todas las cosas que van a suceder en nuestras vidas, y que depende de nosotros, obviamente, nuestra obediencia, que las cosas sucedan en el tiempo de Dios o las atrasemos. Pero Dios es un Dios que tiene un llamado, que pensó en ti, que te tiene en mente, que tiene un plan especial para ti. Entonces Dios llamó a Moisés. Vayikra es llamado. Todos somos llamados. La palabra clave del libro de Levíticos, y que es la más mencionada que en toda la Biblia, en el libro de Levíticos es donde se menciona más la palabra de santidad. Por eso hemos sido llamados a una vida de santidad. Casi nos enseña eso. Y de hecho creo que el concepto ha sido un poquito desviado de lo que verdaderamente Dios nos quiere decir. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces el concepto de santidad, de vivir en santidad, es casi, ¿verdad? Una vida religiosa, puritana, donde no se cometen errores. Si fallaste en algo, estás perdido y estás lejos de Dios. No, ese no es el concepto bíblico de santidad. Hoy quiero explicar un poquito de eso para que haya más claridad en nosotros, porque hasta utilizamos ese concepto de santidad y a veces nosotros mismos hay algo que no está del todo bien delante de Dios, si somos sinceros, ¿verdad? Si somos honestos. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la Biblia. La Biblia lo dice claramente. Ahora, en este libro es donde se menciona más la palabra de santidad. De hecho, en este libro dice Dios: sed santos. ¿Ha escuchado ese pasaje? Está en varias partes del Nuevo Testamento. Lo estaremos leyendo esta noche también en una porción de Primera de Pedro. Pero Dios dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. O sea, se presenta a un Dios santo. ¿Qué es santo? ¿Qué es santidad? Santidad es ser apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Dios es santo. Él es el Dios apartado, el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Todos los demás son dioses falsos. Él es el único Dios verdadero. Él es un Dios santo. Él es un Dios apartado, único quiere decir. Él es el Dios único, el Dios santo. Ahora, la santidad de Dios es tan compleja que Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero si nos acercamos a Él, su santidad nos puede destruir. Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si usted piensa en estos conceptos, pero si hemos creído en el Dios santo y buscamos al Dios santo, debemos entender esas cosas. Ahora, Dios es un Dios santo, pero si nos acercamos a Él, Él sabe que seremos destruidos. ¿Se recuerda cuando Moisés sube al monte Sinaí? En el desierto, cuando salieron de Egipto, Dios los introduce al desierto y llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Ahora, Moisés, todos debemos de ser como Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, aunque recibió tanto de Dios, quería más. Moisés quería ver la gloria de Dios. Dios
se reveló a Moisés, Dios le habló, le va a dar los 10 mandamientos, pero aún así Moisés le dice: yo quiero conocerte, yo quiero verte, muéstrame, revélame tu gloria. Ese deseo que debemos de tenerlo cada uno de nosotros, el deseo de conocer a Dios. Cada uno de nosotros debemos de decirle al Señor: quiero conocerte, revélame tu gloria. La gloria es la santidad de Dios, la presencia de Dios, es el carácter de Dios. No únicamente una luz resplandeciente que involucra también un brillo y la gloria de Dios, lo que se llama en el contexto judío el Shekinah, ¿verdad? O Shekinah, diferentes pronunciaciones, que es la presencia de Dios manifiesta entre nosotros. La presencia de Dios está siempre. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en medio de nosotros? Dice la Biblia que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios está en todo lugar. Pero el Shekinah es la gloria de Dios, es la manifestación de Dios que se hace visible en medio de nosotros. Ahora, el sábado pasado yo estuve compartiendo con ustedes. Será un tema que estaré enfatizando o recordándolo durante todo el año. Muchas gracias, María Rocío, porque para mí fue especial. Espero que haya sido especial para usted. El sábado pasado estuve hablando acerca de un fuego extraño, pero también hablamos del fuego de Dios, y hablamos que todo lo que viene para el resto de nuestra vida y para los próximos 10 años como ministerio vamos a necesitar el fuego de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El fuego de Dios nos habla que lo que vamos a hacer no lo hacemos con fuerza ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Es con el fuego de Dios, es con la presencia de Dios en nuestras vidas, pero requiere nuestros pies, requiere nuestro caminar. La experiencia de Moisés ante la zarza es el fuego de Dios, y es el mismo concepto que quiero compartir con ustedes esta noche. Cuando Dios llama a Moisés y Moisés se acerca para ver a Dios en la zarza, incluso lo vimos en el video, cuando Dios le dice: Moisés, quita tu calzado porque el lugar que pisas santo es. O sea, Dios tiene un territorio donde Dios está, es santo, es sagrado. Y le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque el lugar que pisa es santo. Ya Dios nos está diciendo que hay un protocolo y una manera de cómo acercarnos a Dios. Mire, si usted y yo tomamos esto que le estoy diciendo y este mensaje y lo aplicamos a nuestras vidas, usted va a ver más bendiciones en su vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Dios tiene un protocolo. A veces no lo entendemos, a veces no nos gusta, pero déjame decirte que Dios tiene un protocolo. Cuando Dios le dice a Moisés: quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es que tú y yo no nos podemos acercar al Señor con nuestros pies contaminados con lo que está afuera. Básicamente, en esencia, la costumbre, la cultura es que cuando entrabas a la casa de alguien te quitabas tus zapatos porque tus zapatos estaban sucios. Imagínense de qué estaba sucio, ¿verdad? De arena, de tierra, de suciedad animal y de todo, contaminados. Entonces, los judíos, teniendo muchas leyes de la contaminación y la pureza, era parte de un respeto. Y mire lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? El libro de Levíticos también habla de la pureza de los alimentos, de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Dice qué animales que comer y qué no comer, ¿verdad? Por eso es que hay muchos virus, porque se comen alimentos que no deberían de comer. Y entonces Dios nos enseña todo eso. Y nosotros venimos y decimos: a mí qué me importa, yo me lo como. Entonces sufrimos las consecuencias. Pero Dios le dice a Moisés: hay una manera de acercarte a mí, quita tus sandalias. Entonces el Dios que tenemos, hermanos, tiene un protocolo. Si pones el versículo nuevamente, Heriberto, Levíticos 1, versículo 1, dice que Dios llamó Jehová a Moisés y habló con él. ¿Desde dónde? Y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Mire conmigo eso. Mire conmigo eso. Llamó Dios a Moisés. ¿De dónde lo llamó? Lo llamó desde el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí Dios le reveló a Moisés los planos, ¿verdad? Como un arquitecto del diseño del tabernáculo que tenía que construir en el desierto. Por eso en el video usted ve allá a Moisés, ve el monte Sinaí, ve el pueblo de Israel, ve el tabernáculo, ve el sacerdote
que entran a la presencia de Dios para hacer los sacrificios. Y aunque todo eso son leyes, que algunas de ellas no aplican a nosotros el día de hoy, sobre todo las que tienen en relación al sacrificio de animales, mas sin embargo, ahí hay principios que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, mire, Dios llamó a Moisés, lo llamó desde el tabernáculo. O sea, Dios está dentro del tabernáculo, el tabernáculo está construido, Dios está adentro, Dios habita en medio de su pueblo. Tabernáculo significa tienda, habitación. Quiere decir que Dios hizo morada entre nosotros, Dios vino a habitar entre nosotros. Y Dios dijo: voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo voy a introducir al desierto, pero yo quiero estar con ellos. Entonces la manera en que Dios podía relacionarse con un pueblo era a través de construir un tabernáculo, un lugar de habitación. En esencia, el diseño del tabernáculo aquí en la tierra es un prototipo del templo que está en el cielo, donde Dios mora, porque Dios está sentado en su trono. Ahí hay un templo celestial. Hay un templo celestial, y el diseño del templo celestial es el mismo diseño que vemos aquí en la tierra. Qué maravilloso es ver que Dios nos revela esas cosas. Ninguno de nosotros ha visto ese templo celestial, pero al ver el prototipo que Dios dejó aquí en la tierra, podemos tener una idea de lo que hay en el cielo y hacia dónde vamos. Es muy especial, de verdad, que la presencia de Dios esté ahí. Usted se recuerda en Juan capítulo 1, no lo ponga Heriberto, pero en Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es tabernáculo. O sea, Jesús hizo tabernáculo entre los hombres. Él habitó entre los hombres nuevamente. Entonces, nuevamente Dios se revela y se manifestó ahora de una manera a través de la persona de Jesús, como el Mesías o el Cristo en griego, ¿verdad? Que es una traducción en la Biblia. Mesías, Cristo, Christos en latín, Hamashiach en hebreo, pero en nuestras Biblias aparece Mesías, Cristo, que quiere decir ungido, el ungido de Dios. Aprovechando de decir esas palabras para que usted aprenda también, ¿sí? Algunos ya las conocen, otros tal vez no, pero eso quiere decir esas palabras: el ungido de Jehová, ¿verdad? Porque había sido elegido para ser rey. Entonces aparece nuevamente la palabra tabernáculo, que habitó entre nosotros. Entonces, desde ese tabernáculo Jehová llamó a Moisés. Fíjese que cuando uno termina el libro de Levíticos, le voy a dar un adelanto. Cuando uno termina el libro de Levíticos y se da cuenta todo lo que Dios está estableciendo, y las leyes de purificación, las leyes de sacrificio, las ofrendas, el sacerdocio y todo lo que Dios establece en ese libro, que es algo muy especial, y el centro del libro se resume en la celebración de una fiesta, la más importante para el pueblo de Israel, y su significado también de mucha importancia para nosotros, que es la fiesta de la expiación. ¿Por qué? Porque era una fiesta que se celebraba una vez al año. Era el único día que el sumo sacerdote podía entrar hasta la presencia de Dios para ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, y no solamente por los del pueblo de la nación de Israel, sino también por los pecados del mundo entero. Entonces era un día muy especial. Sigue siendo un día muy especial para el pueblo judío. Para nosotros también tiene un significado muy especial, y sobre todo tiene verdades que trascienden, que transforman, que por eso tú y yo estamos acá, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo no tenemos que esperar un día al año para que tus pecados sean perdonados. Eso es lo que hacía la nación de Israel, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Tú y yo no tenemos que esperar un día en el año para que tus pecados sean perdonados. Tú y yo podemos confesar nuestros pecados al Señor en cualquier momento, y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿No le parece a usted una bendición tan grande que tenemos un Dios que nos perdona nuestros pecados? Amén, gloria a ti, Señor. Estudiando este pasaje, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. O sea, Moisés estaba afuera y Dios está adentro. Curiosamente que el libro que sigue es el libro de Números. El libro de Números inicia el libro diciendo que Dios habló con Moisés en el tabernáculo.
Ahora ya Moisés tiene acceso a la presencia de Dios. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Dios quiere que tú y yo entendamos que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero estamos en Levíticos, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, donde Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo. ¿Sabe qué me recordó eso? ¿Sabe qué me recordó eso? Me recordó cuando estaba en mi casa, allá en mi país, con mis hermanos. Nosotros teníamos la costumbre de estar fuera de nuestra casa, jugando soccer, o jugando básquetbol, o simplemente con los amigos platicando, o otro tipo de actividades fuera de nuestra casa. Y yo sabía, siempre supe desde niño, porque básicamente pues crecí con mi mamá desde los 9 años, entonces ya tenía permiso para salir. Y yo recuerdo siempre estar afuera con mis amigos, con mis hermanos, jugando o haciendo, incluso nos peleábamos afuera. Con mis hermanos entrábamos en un desacuerdo y nos agarrábamos a golpes en la calle, no nos importaba. Éramos tremendos, ya le he contado un poquito. Entonces yo siempre supe que mi mamá estaba pendiente desde la casa. Y cuando mi mamá miraba un mal comportamiento de sus hijos, que estábamos obviamente haciendo el ridículo en público, ¿verdad? Porque los hermanos pelearse en público era el ridículo. O los esposos, imagínense, peleándose en público. Hacemos el ridículo muchas veces. No deberíamos. Entonces en esas estábamos un día. Nos estábamos peleando con mis hermanos. Y mi mamá desde la ventana nos ve. Yo sabía que mi mamá siempre nos estaba viendo desde la ventana. Y desde adentro de la casa nos llamó. Y de su forma peculiar, cuando ella estaba molesta, me decía: Antonio Alberto. Cuando yo escuchaba mis 2 nombres juntos, es porque yo estaba en problemas. Y entonces mi mamá nos llamaba desde la ventana, nos llamaba desde adentro. Nosotros estábamos afuera, ella estaba adentro, y desde la ventana, desde adentro, desde la casa, nos llamaba. Desde el tabernáculo, Dios llamó a Moisés y le dice: Moisés, ven. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios está haciendo. A través del libro de Levítico, Dios nos está enseñando cómo yo puedo tener una relación con un Dios santo y perfecto. Y nos está enseñando la manera en cómo yo me puedo acercar a Él. Ahora, Él es un Dios santo. ¿Puede usted imaginarse el sol? Vamos a utilizarlo como ejemplo. El sol es poderoso, pero al mismo tiempo nos da calor, ¿sí o no? Bendice todo lo que el hombre hace en la tierra. Pero si tú te acercas al sol, si la tierra se acercase al sol algunos grados, moriríamos todos. Entonces el sol nos bendice, nos provee calor, nos cuida, pero si nos acercamos mucho, nos puede destruir, nos puede matar. De la misma manera es Dios, que nos cuida, nos da calor, nos protege, pero si nos acercamos a Él de la forma incorrecta, podríamos morir. Volviendo a lo que les dije al principio, Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Él quería verlo, quería conocerlo. Pero Dios le dijo a Moisés: yo no te puedo mostrar mi gloria, porque si tú me miras, vas a morir. Haremos una cosa. Entonces Dios siempre está buscando la manera de cómo poder tener relación con nosotros. Y Dios le dice a Moisés: yo te pondré en la hendidura de la peña. Cuando yo pase, pondré mi mano, no me verás, solamente verás mis espaldas. Entonces Moisés tuvo una revelación de Dios, un encuentro tan cercano con Dios, con la santidad de Dios, que Dios tuvo que poner su mano y protegerlo de él mismo. Mire el amor de Dios. De hecho, Isaías en el capítulo 6 tiene una experiencia con Dios siendo él muy joven. ¿Quién dice que los jóvenes no pueden tener experiencias con Dios? Por supuesto que Dios te está buscando. Dios es el Dios de los jóvenes también. Si tú le dices: revélate a mi vida, Dios se va a revelar a tu vida. Isaías era muy joven cuando tiene una experiencia con Dios. Él vio a Dios, él vio a Jehová de los ejércitos. Él escuchó a los ángeles que decían: santo, 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 3 veces santo. Y él, cuando tiene esa experiencia, él dice: ay, pobre de mí, que soy hombre muerto, que yo, dice él, siendo hombre pecador y siendo de labios inmundos, he visto a Jehová de los ejércitos. Y él se tuvo que pellizcar y dijo: quizás estoy muerto. Y no,
Pero ¿qué hace Dios? Toma nuevamente el elemento, fuego, toma carbón encendido del templo, del altar, y toca el labio del profeta y le dice: tu pecado te es quitado. Mire qué interesante. Entonces, Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero Él tiene un protocolo y quiere que nos acerquemos a su manera. Y cualquiera podría decir: bueno, ¿y quién podrá estar de pie delante de Dios? Nadie, si es en nuestros propios medios. ¿Se recuerda el mensaje del sábado pasado? Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Moisés establece el sacerdocio. Aarón es el sumo sacerdote. Sus hijos son sacerdotes con él y ministran en el templo. Pero a estos dos se les ocurrió presentar a Dios su propio fuego. Y cuando entraron al tabernáculo con su propio fuego, cuando incendiaron el incensario con su propio fuego, entonces dice que vino el fuego de Dios y los consumió, los mató, los destruyó. ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño. El único fuego que ellos podían presentar ante la presencia de Dios era el fuego tomado del altar del sacrificio. De ahí se tomaba el fuego y se encendía el incensario. A estos dos se les ocurrió hacerlos a su manera y los dos murieron. Entonces, si se da cuenta, Dios no está diciendo que no te puedes acercar, sino que nos está diciendo cómo acercarnos a Él. Ahora, en el libro de Levíticos aparece ciertos aspectos que son interesantes. Por ejemplo, entre ellos aparecen una serie de leyes rituales, cómo ellos van a presentarse al Señor con ofrendas. Luego estaré hablando de eso, de las ofrendas. Básicamente se resumen en dos tipos de ofrenda. La primera ofrenda que ellos, si se querían acercar a Dios, o sea, eso nos está enseñando que para acercarnos a Dios no nos podemos acercar con manos vacías. O sea, incluso aquí a este lugar, no digas: oh, eso era antes. No, hoy en día también. Dios no quiere que vengamos a este lugar con manos vacías, o corazón vacío, o con boca vacía, ¿verdad? Ellos tenían que ofrecer básicamente dos ofrendas. La primera era ofrenda de gratitud. ¿Cuántos tienen gratitud a Dios? Algunos como que no comieron, no almorzaron. ¿Cuántos tienen gratitud a Dios? Ya ve, eso es lo que nos pasa, que nosotros pensamos que podemos, y me va a disculpar hoy, pero mi deseo es que usted aprenda y entienda el protocolo de Dios. Lo que pasa es que nosotros le agregamos al Señor y nosotros decimos: yo hoy no me siento muy bien hoy. Me siento cansado, me siento desanimado, me siento triste, no ando bien hoy. Y entonces no le doy gracias a Dios, ¿verdad? Mantengo una actitud así como que, no pasa nada. Sí pasa algo, porque Dios está viendo tu corazón. Él es el que pesa los corazones. Los ojos de Jehová se pasean sobre toda la tierra, y Él ¿qué? Pesa los corazones. No pienses que Dios no está viendo lo que hay en tu corazón. Es más, probablemente si tienes algún problema en tu vida, quizás es producto de lo que hay en tu corazón. Porque Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Dios con un corazón agradecido. Lo primero era presentar una ofrenda a Dios de gratitud. O sea, era venir ante el Señor y decirle: Señor, te doy gracias. Especialmente era relacionado con la provisión de Dios, con las cosechas. Ninguno de nosotros aquí somos agricultores, a excepción de David, que tiene ahí sus plantas en su casa muy lindas. Yo ya comí del fruto, y vamos a agregar a Juan Carlos también, que está cultivando uvas, y si alguien más también, qué bonito. Yo nunca he hecho eso, pero de oficio, de profesión, ninguno de nosotros somos agricultores, ¿ok? Pero el pueblo de Israel estaba relacionado mucho con la agricultura. De hecho, no existía dinero, sino que el pago se hacía con el producto de la tierra. Entonces, la cosecha también era como dinero. Todo iba bien, Antonio, por favor, no hables de dinero. ¿Se da cuenta? Esta gente traía su primer cosecha, las primicias, lo primero, lo mejor de la cosecha. Lo apartaban para el Señor y le decían: Señor, aquí está el fruto de la cosecha, las primicias son para ti, Señor. Y se las entregaban al Señor. Era lo primero que hacían, como muestra de gratitud. Toma, Señor,
aquí está el fruto. Y entonces era una ofrenda de gratitud al Señor. Eso nos está diciendo que cuando nos acercamos a Dios, tú debes de acercarte con un corazón lleno de gratitud. Y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. El corazón agradecido manifestándose en la vida de las personas. Se recuerda a María que viene postrada ante Jesús y derrama su nardo, agradecida al Señor, y enjuagaba sus pies. Y Marta, bien ocupada, ¿verdad? Ocupada en los afanes, en la vida, todo iba bien. Miren, la vida de Marta todo estaba bien. El negocio iba bien, la empresa iba bien, su vida social iba bien, su Instagram estaba al día, ¿verdad? Todos los días enviaba un tweet. Su Twitter account es perfecto, un montón de likes, ¿verdad? Marta estaba ocupada en nada. Marta no tenía nada atrasado, todo lo tenía al día. Todo lo tenía al día. Lo que no tenía al día era su relación con Jesús. ¿Será que nos pasa eso también? Porque debiste de haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. María escogió la mejor parte. No quiere decir que la otra no la hagas. No, no, no. Al final del día debemos de escoger nuestra mejor parte. ¿Sabes qué? Nosotros queremos ser buenos cristianos. ¿Cuántos quieren ser buenos cristianos? De verdad, levanta tu mano. ¿Cuántos quieren ser buenos cristianos? Le voy a decir por qué no somos buenos cristianos algunas veces. Porque no tenemos un devocional. Queremos ser buenos cristianos sin tener devocional. No funciona así. Ya Dios nos está diciendo cómo es que nosotros debemos de acercarnos a Dios. La segunda ofrenda, aunque el mensaje no son de las ofrendas, pero le voy a dar hasta la segunda, ¿ok? La segunda ofrenda podría ser ya una ofrenda de un animal, pero la razón era para decirle al Señor: perdóname, he pecado, he fallado, cometí un error, me peleé con la mujer, le grité a los hijos, me peleé con mi tío por la herencia, lo que sea, ¿verdad? Entonces Levítico se está dando las leyes de cómo lidiar con todos esos asuntos. La relación con el prójimo, cómo tratar con un crimen, cuando alguien te robó, cómo tratar con todo eso. Dios les está dando leyes, les está dando la manera de cómo vivir. Y entonces cuando quebrantaban un mandamiento de Dios, cuando quebrantaban una ley, tenían que ofrecer un sacrificio y tenían que decirle al Señor que ese sacrificio era para decirle: perdóname. O sea, debemos nosotros de practicar el arrepentimiento. ¿A cuánto les gusta practicar el arrepentimiento? Nos cuesta. Pero si tú quieres mantener una relación saludable con tu esposa y con tu esposo, arrepiéntete frecuente. Cuando cometas una falta, no esperes mucho tiempo, arrepiéntete y pide perdón. Ay, eso de pedir perdón, ¿verdad? Eso de pedir perdón es un asunto que se perfecciona con la práctica y el tiempo. Tú podrías ir a un seminario del arrepentimiento y del perdón y no sales de ahí experto. Sales con información, sales con tu entendimiento más claro, pero tienes que probar en la vida. La vida es la escuela y en nuestra casa es donde es el gimnasio. En nuestra casa es el gimnasio donde se ejercita el perdón. Si yo en mi casa siempre salí ganando y fue de los que cometía, porque todos fallamos, ¿verdad? Ayúdenme por favor para no sentirme mal. Si usted falla, levante su mano. Sí. Yo veo que algunos no la quieren levantar. Ya está santo, Dios mejor te lleva a su presencia. Yo estoy aquí necesitado, pecador, Señor tenga misericordia de mí. Al no haber estado el Señor de nuestro lado, hubiéramos sido consumidos. Si el Señor no nos ve con ojos de misericordia, ¿qué fuera de nuestra vida, verdad? Todos fallamos de una manera u otra. Ahora, yo le voy a decir algo. Si cuando usted fue niño o niña, en su casa, usted fallaba y siempre se salía con la suya, o sea, no reconocía, no pedía perdón, ¿verdad? Siempre tenía una justificación.
Papá, mamá, o su hermano mayor, o su hermana mayor, o la tía a veces intervenía, o la abuelita que vivía con nosotros intervenía y nos decía: hijito, eso que hiciste no está bien. Un día le aventé el techo de una casa a mi hermano. Mi hermana tenía una casita de plástico, así una casita de muñecas con su techito que se quitaba, y adentro uno miraba los cuartitos, y, ¿verdad? Entonces un día tenía la casita yo cerca y mi hermano y yo nos estábamos peleando. Y como yo era el menor, el más cute, ya le he dicho, ¿verdad? Si yo no me veo bonito, ¿quién me va a ver bonito? Usted tiene que verse bonito. Porque si usted mismo no se ve bonito, lindo, nadie lo va a ver así. Usted tiene que pararse al espejo y verse y decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. No lo alcanzo a comprender. O sea, usted tiene que verse. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Tal vez un ojito lo tienes medio torcido, pero Dios te ve lindo, ¿sí? Dios te ve precioso. Mira, el problema que tenemos es que invertimos mucho en nuestra apariencia, ¿sí o no? No, de verdad, seamos honestos. Mire los calcetines que me traje hoy. ¿Qué le parece? ¿Ah? Para cuando yo cruce la piernita. Pura apariencia. Y usted está en la misma conmigo. Tampoco se descuide, ¿verdad? Hay que cuidarnos, pero mire, yo le voy a decir algo. Mire, venga bonito, sí. ¿Ok? Nada en contra de eso, ¿ok? ¿Verdad? Prepárese, arréglese, véase bonita, véase bonito, sí. Pero mire, lo que invertimos en apariencia, si el 80% de lo que invertimos en apariencia lo invertimos en nuestra realidad, olvídate. Si ese tiempo que invertimos en lo externo lo invertimos en lo interno de nuestro corazón, seríamos todavía más lindos. ¿Ok? La vida la viéramos diferente, la viéramos de colores. A veces la vida la vemos únicamente de color gris. Hay personas que ven la vida gris únicamente. Solo un color se han aprendido en la vida. Porque hay quejas, hay enojos, hay decepciones, hay circunstancias adversas que te hunden, que te desaniman. Entonces la vida la estás viendo solamente de tu perspectiva gris. Y de repente pasa por ahí a Francisco, otra vez lo tomo de ejemplo porque lo tengo cerca únicamente. Vamos a poner a Ernesto. Y pasa Ernesto por ahí, contento, ¿verdad? Silbando, parece un pajarito, ¿verdad? Dando gloria a Dios. Y yo lo veo al Ernesto y digo: este Ernesto que se cree todo contento. ¿Por qué? Porque la vida para mí es gris. Pero para Ernesto es de colores. Porque él decidió adoptar esa actitud. Porque él decidió presentarse cada mañana ante el Señor y decirle: Señor, aquí está una ofrenda de gratitud por esta mañana, por un día más de vida. Señor, fallé esta mañana, me metí en problema con alguien. Señor, yo te pido perdón, me arrepiento, Señor. Entonces Dios acepta eso. Entonces encontramos leyes de pureza. Mire el material que estamos viendo en la iglesia en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar pureza moral? Mire qué conectado va. Es que Dios nos sincroniza a todos nosotros. Usted dirá: qué bien han planeado estos hermanos. Si usted supiera, por la misericordia de Dios. Pero Él nos ordena nuestros pasos. Él es el que ordena tu vida. Mire, nosotros podemos ser muy inteligentes, y dice la Biblia que cuando nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, Él hará que nosotros caigamos en nuestra propia trampa. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos de adquirir la sabiduría de Dios. El otro día estaba viendo en la televisión un programa y estaban hablando acerca de, no sé qué estaban hablando, la verdad que ni me acuerdo, pero me llamó la atención que dijeron que era necesario en la vida adquirir sabiduría. Y yo le dije a mi esposa, rápido en el momento: no es cierto, le dije yo, porque el que no es creyente no puede adquirir sabiduría. Puede adquirir conocimiento, pero no sabiduría, porque sabiduría y conocimiento no es lo mismo.
Conocimiento se adquiere a través de la información. Usted se puede ir a la librería, o si no quiere caminar, se pone a ver YouTube, y usted se vuelve en un chef muy pronto, porque a través de puros videos usted puede aprender a cocinar. O algunos se creen hasta médicos, ¿verdad? A puro Google ahí están viendo ahí los síntomas y ya se creen doctores y hasta dan diagnóstico a otros. ¿Por qué? Porque a través de Google Doc, ¿verdad? Pero no el documento, sino doctor. Ahí tienen a su doctor, el doctor Google, ¿verdad? Y ahí obtienen información y obtienen conocimiento y a cualquiera engañan. Mire que aquí en la ciudad agarraron a una mujer que le estaba haciendo tratamientos de cirugía a la gente y no era doctora. La van a meter presa. Pero adquirió conocimiento y dijo: yo lo puedo hacer, pero no tenía la certificación, la aprobación. Entonces, conocimiento lo podemos adquirir a través de los libros y de la información. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Gracias, Francisco. Síguete sentando ahí, por favor, para que me ayudes a predicar. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí se empieza a adquirir la sabiduría, el que teme a Dios. El hombre y la mujer que temen a Dios, esos son sabios. El que entiende que hay un protocolo, el que lleva su vida y dice: no, yo voy a vivir mi vida respetando a Dios, porque el temor a Dios es respetar a Dios. Temor a Dios no es tenerle miedo de que, uy, me escondo, Dios me va a matar con un rayo. No. Temer a Dios es un temor reverente. Es como el temor a nuestros padres. Mire, vivimos en un tiempo que la gente no tiene protocolo. Ya al papá y a la mamá le dicen: hey, ¿qué onda, Antonio? El hijo al papá. No. Y el papá no le hace bien a los hijos queriendo ser amiguito con su hijo. Es que somos best friend. Perdóneme si alguno piensa así, tal vez yo soy muy anticuado, pero nada de best friends. Usted solo tiene una oportunidad de ser papá y de ser mamá. Sea la mamá de sus hijos, sea el papá de sus hijos. No ande ahí negociando con ellos, no ande de, como dicen en inglés, de buddy, de best friends. No. Usted tiene un montón de gente para tener amigos. Usted es el papá de sus hijos, usted es la mamá de sus hijos. Que lo llamen así. Entonces el hijo ya no tiene protocolo. A la mamá le dice por el nombre y la trata igual. Entonces, ¿cómo la mamá va a cubrir a su hijo o a su hija si no lo ve con autoridad? Protocolo. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. A partir de ahora, usted cuando entre por ahí, usted va a entrar con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con canto, con gozo. Ese es el problema, que nosotros, si no lo sentimos, no venimos así, o no nos levantamos así cada día de nuestra vida. Yo no sé cómo usted vive cada día de su vida. Yo procuro, me esfuerzo, y a veces me cuesta, en que cada día de mi vida sea un día donde yo esté alegre. Y no es fácil. A todos nos cuesta, porque todos tenemos razones para estar molestos, frustrados, tristes, desanimados, y yo no sé cuánta serie de sentimientos que llegan a nuestro corazón. Y entonces venimos ante el Señor, ¿verdad? Frustrados, tristes, enojados, molestos, desanimados, y le decimos al Señor: a mí las cosas no me salen bien, yo creo que tú no estás de mi lado. Mire, como que si fuera un amigo. No. Tenemos que venir ante el Señor con acción de gracias. Entraré por sus atrios con alabanza. Cuando no sientas cantarle a Dios, es cuando tienes que cantar a Dios. Es que no lo siento, Antonio. Pues ese es el momento de cantar al Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. No dice si sientes alabar al Señor. No, todo lo que respire, alaba a Jehová. Entonces mi mamá decía: Antonio Alberto, ven para acá. Y allá iba yo para la casa, porque mi mamá me llamó desde adentro, desde la ventana. Yo siempre supe que mi mamá nos miraba por la ventana. Siempre supe que ella estaba cocinando o haciendo algo, pero salía por la ventana a vernos y se volvía a meter. Y cuando ella escuchaba algo raro, salía a ver si estábamos peleando
o que todo estuviese bien, o me imagino yo que no hubiese algún accidente, porque yo soy el niño de los accidentes. Me pasó de todo por travieso, por pensar que yo podía hacer lo que yo quería. Yo fui el niño que se fue detrás de la pelota y se cruzó la calle y me atropelló un taxi. Mire, yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Me pegó aquí en este costado y me aventó hasta por donde está el speaker, creo yo. Me raspé toda la espalda, me raspé la cara, me desmayé. Cuando me desperté en la calle rodeado de gente, me volví a desmayar. Me desperté ya con el médico. En fin, yo fui ese niño. Entonces, ¿puede usted imaginarse la angustia de mi mamá? Yo le di a mi mamá muchas sorpresas. Me caí del techo de la casa porque yo me creía Superman. Me subí al techo de la casa y entonces desde el techo de la casa me aventaba con una sombrilla. Y la sombrilla pues me ayudaba un poquito, como yo era bien flaquito. Un día de inteligente se me ocurrió decirle a mi hermano: aventémonos juntos. Y nos aventamos los dos. El otro que me hizo caso, ¿verdad? La sombrilla se abrió y nos pegamos un golpe tremendo. Mire, me quebré el brazo, me quebré la clavícula, me reventé la barbilla, aquí tengo una cortada, me corté aquí el brazo con un vidrio, me corté la pierna con un carro queriendo levantarlo y cambiarle la llanta. Fíjese, yo me creía fuerte que iba a levantar el carro y cuando no aguanté y lo bajé, el metal me rayó la pierna, me cortó aquí. En fin, hice un montón de cosas. Casi me ahogo en el mar por meterme en el momento que no tenía que meterme. Y por andar vagando allá en las calles de San Salvador, casi me secuestran. Y un día por meterme con amigos que no debería andar, me dijeron: te damos un ray. Y yo dije: no quiero caminar. Siempre caminaba a la escuela. Me subí al carro cuando ya mamá me había dicho: no se suba con gente extraña. En el camino esos iban fumando marihuana. Yo era un niño. Mire qué gente más sinvergüenza. Y yo abrí la ventana y venía con mi carita así, angustiado, queriendo bajarme. En un stop me quería bajar, pero no podía. Y ellos fumando y riéndose. Mire qué angustia. Las cosas que uno vive, ¿verdad? Líbrame, Señor, de estas. Y otras que, si le cuento, terminamos llorando. Pero las peores eran cuando me peleaba con mis hermanos. Mis historias más tristes son cuando me peleé con mis hermanos. Mi mamá nos miraba y nos llamaba: ven para acá. Me he salido de la historia, Yo sé que estoy tocando un versículo, pero quiero que usted entienda que Dios tiene un protocolo. Cuando mi mamá me llamaba y yo entraba a la casa, yo no podía entrar con los zapatos sucios, porque ella mantenía el piso limpito. Que yo entrara con los zapatos sucios, me iba peor. Entonces yo tenía que quitarme los zapatos. ¿Se da cuenta? Como hay un protocolo desde niños. Pero si usted no respetó los protocolos de niño, las instrucciones en casa, inconscientemente llegamos a grandes y pensamos que podemos hacer lo que queremos. Por eso, si a los niños no les enseñamos que allá no deben de entrar, cuando vayan al trabajo se van a meter a cualquier salón de conferencia. Y quizás nosotros de grandes también nos han pasado cosas en la vida que pensamos que podemos hacer lo que nosotros pensemos. Por no respetar los protocolos, pueda que nos vaya mal o nos ha ido mal. ¿Sí o no? En la iglesia hay protocolos también. Mire, ya con todo el tiempo que tengo yo en la iglesia se presta para decir: estos líderes, cuidado. Yo no le estoy dando una maldición, tenga cuidado, porque hay un liderazgo que Dios puso en la iglesia al cual usted debe de honrar y respetar, y debe de escuchar sus instrucciones, debe de hacer caso. Someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. Yo voy a dar cuenta por usted ante el Señor. Un día estaré con el Señor en el Starbucks celestial, quizás tomándonos un cafecito, y me va a decir: a ver, Antonio, dame cuenta por la familia Verbo. ¿Qué pasó con fulano? Señor, tú sabes que yo le hablé. Sí, pero no le hablaste suficiente, o le hablaste mucho, o no le hablaste para nada, o le hablaste, le seguiste hablando cuando yo te dije que ya no le hablaras y por eso te metiste en problemas. Mire qué responsabilidad. Por eso hay un protocolo: someteos a vuestros pastores
porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. ¿Para que lo hagan qué? ¿Lo ha leído? Es que esos versículos del pastor no me gusta leerlos. Léalos, por favor. Léalos porque están en la Biblia. Nos los saltamos, ¿verdad? Somos bien inteligentes. ¿Qué dice después? Que la relación de liderazgo tiene que ser así. Para que ellos lo hagan, ¿cómo? Con alegría y no quejándose. ¿Cuántos quieren un pastor quejón? Qué silencio, hermanos. Mire, dice, para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es beneficioso para ustedes. Si los líderes que están aquí arriba, con la responsabilidad de esta iglesia, están enojados, frustrados, cansados, en conflicto, no lo van a hacer con alegría. Entonces no es beneficioso para usted que yo me pare aquí y predicar enojado, molesto, frustrado, amargado. Mire que hasta Moisés dijo, mejor mátame ya, Señor, ¿para qué estar yo aquí en el desierto con este montón de gente? No, por eso. Entonces hay protocolo. Debemos, hermanos, de entender. Ahora, si un líder hace algo indebido, dice la Biblia, protocolo: ante un anciano no aceptes acusación a menos que sea en boca de 2 testigos. ¿Qué le parece? Me voy a poner yo de ejemplo para no poner a Harold, ¿verdad? Si yo me porto mal y usted dice, lo que Antonio está haciendo no es correcto para nada, usted tiene que buscarse un testigo y decir, mira, fíjate que yo observé eso, ¿tú lo has visto también? Sí, yo también lo he observado. Ok, ya hay 2 que lo han visto. Y vayámonos a los extremos, ¿verdad? Yo vi a Antonio meterse allá en un apartamento que quién sabe, ¿verdad? Y 2 lo vieron. Si hay 2, usted tiene que hablar con Antonio. Vénganse los 2 y digan, mira, Antonio, te vimos haciendo algo indebido, algo incorrecto, creemos que no está bien, te llamamos a que des una explicación o a un orden. ¿Le parece válido? ¿Sí? Es bíblico. ¿Ya ve el protocolo? Eso tiene que hacer usted. No importa quién esté aquí parado, es su responsabilidad, si nos ve en una falta, buscarse un testigo y venir a hablar con nosotros, sin ningún temor. Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad, si usted se está portando mal, decirle la observación, porque es un protocolo. Lo mismo le dice Dios al pueblo de Israel. Cuando mi mamá me llamaba y me decía, ven para acá, mire, yo estaba jugando soccer, todo sudado, y allá en nuestro país cuando uno está jugando en la calle, uno hasta se quita, los varones, ¿verdad? Nos quitamos la camisa, todo sudado, mojadito, 3 costillas aquí, 3 aquí peladas, flaquito. Y allá mi mamá me llamaba, yo corría, sudado. ¿Y qué me decía yo? No, así no entres. Límpiate primero. Mire, hermanos, cuando yo preparé este mensaje, yo me acordé de eso. Y lo mismo hace Dios. Porque nosotros nos podemos contaminar. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, lo llevó para quitar la contaminación que había en ellos. El pueblo de Israel traía la contaminación de Egipto. Vayamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, creo que es capítulo 1, versículo 13 en adelante. Mire lo que dice. O sea que las contaminaciones que el pueblo de Israel podía tener eran como, por ejemplo, contaminarse con un muerto. Alguien tocase un muerto, o alguien tocase algún animal que fuese inmundo, o ciertos líquidos que eran de contaminación, cosas en las cuales ellos podían estar expuestos. Por ejemplo, cosas como haber estado en un conflicto con un hermano o con un vecino, un problema legal.
o haber cometido una falta, haber quebrantado los mandamientos de Dios. La persona estaba inmunda. Encontramos las palabras en el libro de Levíticos: puro e inmundo, limpio y sucio. Son los mismos términos para decir que cuando venimos ante el Señor, ya que Él es santo, Él es puro, nosotros también debemos de ser puros. Dios dice: así como yo soy puro, así como yo soy santo, vosotros también debéis de ser santos, apartados. Pero cuando alguien fallaba, no es que no podía acercarse a Dios. ¿Me explico? Porque eso es lo que nosotros, al no entenderlo, decimos: este falló, descalificado. Y descalificamos a la gente. Por eso Jesús no descalificó a Pedro. A Pedrito como que lo perdonamos, ¿verdad? Porque Dios hace acepciones. Mire, Pedro lo maldijo, Pedro lo negó y se apartó de él. Mas sin embargo Jesús lo mandó a llamar y lo restauró. Y no solo lo restauró, sino que le entregó un ministerio. Mire qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios no nos está diciendo que no te puedes acercar a Dios. Lo que nos está diciendo es que no nos podemos acercar a Dios contaminados. Entonces tenemos que lidiar primero con la contaminación que hay en nuestra vida para acercarnos a Dios. El problema es que nos queremos acercar a Dios contaminados y queremos que así Dios nos escuche y nos bendiga. No se puede. Entonces Dios nos está diciendo: cuando te acerques a mí, debes de purificarte. Y después que has ofrecido el sacrificio de la purificación, entonces acércate. Pero si estás contaminado, si alguno iba a la casa del amigo y se sentaba ahí en la cama del tío que murió, el tío murió en la cama, y tú llegabas y no sabías, o murió en la sala y ahí estuvo muerto, y tú llegabas y no sabías si te sentabas. No, levántate que ahí se murió el tío. Ya estás contaminado, porque te sentaste en la cama donde había un muerto. Entonces Dios dice: así no te acerques, porque toda la contaminación está relacionado a muerte y Dios es vida. ¿Se da cuenta por qué? Entender el por qué nos ayuda a nosotros en nuestra relación con Dios. Todo tipo de contaminación, animal inmundo, líquidos, contaminación de muertos, todo eso no era permitido delante de Dios si alguien había sido contaminado. Si alguien había sido contaminado, tenía que ofrecer el sacrificio y 3 días después podía presentarse ante Dios. Entonces, básicamente era una ofrenda por el perdón de los pecados, que le estaba diciendo al Señor: Señor, perdóname, te veo en 3 días. Eso está diciendo Dios. Mire, primera de Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire el lenguaje que está utilizando Pedro del Antiguo Testamento. Está utilizando el lenguaje del sacerdote que se ceñía el pectoral, su vestimenta sacerdotal. Qué interesante, ¿verdad? Bien curioso esto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora no se aplica a la vestimenta externa, sino a la vestimenta interna, espiritual, de nuestro entendimiento. O sea, estar preparados y ser ¿qué? Sobrios, alertas, despiertos, velando en todo tiempo, conectados con el Señor, conectados con la palabra, atentos a la voz del Espíritu de Dios, orando, buscando al Señor. Velar, estar atentos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué? Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos ¿qué? Obedientes. Protocolo. ¿Sí o no? Dice el Señor: yo quiero hijos obedientes. ¿Qué padre no quiere hijos obedientes? Todos lo queremos. Todos queremos que nuestros hijos sean obedientes. Si nuestros hijos no obedecen, lo primero que les quito yo es ese aparatito que tanto problema les da y que sabemos, y ahí estamos nosotros como papá, que no se los quitamos, debiendo quitárselo, y estamos en ese conflicto y se los volvemos a dar y quíteselo si se portó mal y dele tiempo. Ahí yo no me meto a eso, yo estoy lidiando con las mías y aprendiendo con las mías. Usted perfeccione lo suyo, ¿ok? Pero eduquemos hijos obedientes, enseñémosles en casa a aprender obediencia. Cuando hablo de los hijos, lo hablo no porque crea que lo tengo todo bajo control. Estoy sobreviviendo y quiero hacerlo bien. Pero mire, enséñale a sus hijos y a sus hijas
a que cuando usted habla con ellos, ellos escuchan la voz de papá y mamá y no vengan ante usted argumentando. Cero argumento. Ay, Antonio, estamos en el siglo XXI. Bueno, siga así pues. Cero argumento, papá y mamá. Usted no puede estar con su niña o con su niño. Ay, mijita, ponete esa camisa roja, mi amor. Esa camisa roja te va a quedar bien para la actividad que vas. Póntela solo por un día, ¿sí? Y yo te prometo que yo te voy a llevar a comprar un helado después. Al Menchis te voy a llevar, ¿sí? Usted no tiene que estar negociando. Te pones esa camisa y te la pones. Esas enseñanzas ya no se dan, ¿verdad? No es que sea un dictador, pero si el niño aprende a argumentar y tiene que negociar con el niño o con la niña, usted no tiene que negociar con la niña o con el niño. Eso es un ejemplo. Así puede ser la hora de acostarse. Usted tiene que tener un protocolo en casa. En casa deben de haber reglas, normas, ¿verdad? El niño o la niña se acuesta cuando quiere. Un gran error. Un gran error. Mire, cuando mi hija Raquel, cuando estaba más pequeña, cuando yo la llevé a la escuela la primera vez, la llevamos a la escuela. Allá iba a una escuela, ¿cómo se llamaba, mi amor? La escuela, a la Montessori, ¿verdad? La iba a dejar yo, primer día. Se quedó la niña y la primera experiencia, ¿verdad? Al mediodía, a las 12 del mediodía me llamó la maestra. ¡Ring! Y yo ahí con el teléfono trabajando. Y la maestra, ¿aló? Y yo ahí, ¿hello? Esta es la maestra de aquí, de Raquelita, en la escuela, de la escuela Montessori. Sí, hi, how are you? What happened? Tu niña no quiere dormir. Es la hora del nap. Protocolo. Es la hora del nap. Todos los niños están haciendo una siesta. Tu niña no se quiere dormir, me dijo. Y te la voy a pasar para que le digas que se calle porque está llorando, me va a despertar a los demás niños. Dile por favor que se calle. Y ¿sabes qué? Mañana, si esta niña no duerme, no te la recibo. Me fui de espalda. ¿A dónde encuentro otra escuela? Protocolo. Reglas. Eso es lo que Dios está poniendo en Levíticos. Reglas, protocolos, rituales, prácticas, principios, verdades, manera, forma, caminos, sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, sus testimonios, sus notificaciones, sus juicios, sus verdades, su palabra. De miles de formas Dios nos los está diciendo. Todos mis estatutos, todos mis preceptos, dice, son justos y verdaderos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero el problema es que yo le quiero meter como yo opino. Entonces me dijo la maestra, no te la recibo mañana. Mañana, no me dijo, te voy a dar una semana de prueba. Mañana no te la recibo, me dijo. ¿Qué hago? Y le cuento yo a mi esposa, a mi muñequita linda que está acá, les doy testimonio que por la misericordia de Dios estamos sumamente agradecidos y contentos y hemos celebrado el día de ayer nuestros 21 años de matrimonio, por la gracia de Dios. 21 años. Gracias al Señor. El Señor ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahí es cuando la gente dice, 21 años felizmente casado. No es cierto, mentira. No son los 21 años completitos que felizmente estamos casados, porque hay problemas, hay dificultades, hay proceso, hay adaptación, tenemos que pedirnos perdón cuando nos ofendemos, pero eso es parte de la formación que Dios nos está dando y que debe de tener como resultado el que usted y yo caminemos en el protocolo de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Algunos se la quieren entregar a la esposa, la quieren devolver. No, entréguese a ella. La quieren devolver. Mire, pastor, usted nos casó, por aquí se la devuelvo. Nada, no hay devoluciones. Esposas, están sujetas a vuestro... no les gusta esa palabra.
Porque tenemos un mal entendimiento de la sujeción. Sujeción, nosotros decimos, la mujer dice, esclava, machismo. No, eso es erróneo totalmente. Cuando se sube al carro, voy a poner de ejemplo a Harold y a Carla, tan lindos mis hermanos. Cuando se suben yo los he observado a aquellos, cuando se suben al carro, y a otros de ustedes, cuando se suben al carro, a veces maneja Harold o a veces maneja Carla. Qué lindo, digo yo. Pero nunca los he visto a los dos agarrados del timón al mismo tiempo. Y no se puede. Uno tiene que llevar el timón. Yo, dice Carla. O yo, dice la mujer. No se puede. Alguien tiene que agarrar el timón. No se pueden los dos al mismo tiempo. Por eso somos un complemento, un equipo. Es más, la Biblia, si usted sigue leyendo, dice que no debemos de sujetarnos los unos a los otros. Yo también debo de sujetarme a mi esposa. Eso dice la Biblia. Yo, como esposo, también debo de sujetarme a ella. Porque dice, someteos los unos a los otros en amor. Entonces, mire, meta a la basura esos conceptos machistas. No. Y en el siglo XXI se han metido conceptos feministas hasta en la iglesia y en las familias. Y eso es fuego extraño. Y así lo traemos al Señor y queremos que Dios bendiga nuestro hogar cuando tenemos conceptos feministas. No se contamine, esas son contaminaciones de afuera. Ahí en la Biblia hay un diseño perfecto, un protocolo, un orden establecido por Dios, cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la pareja, una relación fundamentada en amor y respeto. Amor y respeto los unos a los otros, ¿sí? Entendiendo mi función y la mujer entendiendo su función, que es ayuda idónea, el complemento perfecto que hacemos. Mi esposa es mi complemento perfecto y yo soy el complemento perfecto de ella, y los dos sincronizados somos dinamita. Sincronizados somos tremendos. El otro día le dije a mi esposa, se me vino un concepto bien interesante. El problema de nosotros, le digo, es que nos pasa como en las computadoras. Tal vez algún día Abraham me ayude a explicar eso. Nos desconfiguramos. La computadora está configurada para que funcione en base a un protocolo y a un orden de principio numérico ahí, que ya no puedo hablar más de eso, pero ya hay un orden, ¿verdad? Usted ve ahí la pantalla, pero detrás de eso hay una programación, hay una mente que lo programó y dijo esto va a funcionar así, en base de números, en base a datos que están ahí ordenados a la perfección para que todo funcione. Pero si algo sale mal ahí, se desconfiguró la cosa y ya no funciona igual. Y a veces le digo yo, nosotros a veces estamos desconfigurados. Algo en nuestra vida se desconfiguró, pero debemos de configurarlo nuevamente para que funcione bien. ¿Voy bien, Abraham? Más o menos. No dice, pero ahí después me explicas. Pero debemos de entrar en el orden de Dios. Así que Dios está diciendo, acércate. Mire, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, cuando estábamos esclavos en Egipto, sino más bien, siguiente versículo 15, sino como aquel que os llamó es ¿qué? Santo. Sed también vosotros, ¿cómo? Santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Ahí está el problema. Que yo quiero vivir en santidad el día sábado. El día sábado, día de santidad, voy a la iglesia, voy a cantar, voy a adorar, domingo, lunes, quién sabe, yo no sé. Y nos desconfiguramos. Se nos olvidó la santidad. Entonces nos pasa como aquel que quería hacer dieta. Estaba pasadito de peso, ¿va? Tenía 8 años de comer mal. Puras hamburguesas, pizza, donuts. Y vio la oportunidad de hacer dieta.
quiso hacer dieta por 8 días. Yo hago esa dieta de 8 días, dijo. Y se fue a hacer la dieta de 8 días. Y después de los 8 días no vio ningún resultado. Y dijo, esto no funciona. Así nos pasa. Queremos vivir en santidad una semana y queremos que todo se arregle. Y como vemos que no funciona, o que no pasó nada, o que la respuesta no llegó, aventamos la santidad la semana siguiente y nos desconfiguramos. No, dice, sed santos porque Él es santo, y que vivamos en santidad, apartados, alejados de toda contaminación. Si te contaminas, arrepiéntete y acércate a Dios. No sigas viviendo con el pecado, escondido, oculto, y pensando que Dios te va a bendecir y te va a honrar el resto de tu vida. No. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Si fallas, si te contaminas, límpiate, purifícate, arrepiéntete, y entonces ven a mí nuevamente. Si traes la ofrenda y te acuerdas que estás contaminado, ¿sí o no? Protocolo, principios, la forma en que Dios nos está diciendo. Si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y ponte a cuentas. Y mire qué lindo Dios, pero no se te olvide la ofrenda, tráela. Ay, que piden estos dineros, dicen algunos hermanos. ¿Vaya a poner gasolina sin dinero? Aquí está cara la vida, hermanos. Hay gente que se va de esta ciudad porque está caro. Está cara la vida. Y desarrollar el ministerio se necesita dinero. De verdad. Entonces por eso dice el Señor, si vas allá, no te quedes tomando el cafecito, ponte a cuentas, pero trae la ofrenda. Tráela con un corazón agradecido, porque se necesitan tus finanzas, tu ofrenda, tu diezmo, se necesita. Entonces, sed santos. ¿De dónde tomó Pedro esto? De Levíticos. Seguimos leyendo. Versículo 17. Porque escrito está. Porque escrito está. ¿A dónde está escrito? Pedro dice, sed santos, porque escrito está. Ahí no dice, tal vez tenga una referencia a la Biblia, pero cuando Pedro dice, porque escrito está haciendo referencia a la escritura de Levíticos. Te la di, Levíticos, no sé si 19, se las di o no. Bueno, Levíticos dice, o te di otra de Levíticos, ya se la leo, para que usted vea que, y ya vamos a terminar, hermanos, para que usted vea que no me lo estoy inventando. Creo que está en Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová. ¿Quién? ¿Qué hizo Él? Que os hago subir de la tierra de Egipto. Te saqué, te liberé, para ser vuestro Dios. Por eso Dios nos liberó, para ser nuestro Dios, para tener una relación de pacto. Porque Dios llevó a Moisés al desierto y luego lo llevó al monte Sinaí, y en el monte Sinaí hizo un pacto con el pueblo, ¿ok? Y le dio los 10 mandamientos. Hizo un pacto, hizo un contrato. Si hablamos en términos de negocio, Dios hizo un contrato ahí, ¿ok? Si hablamos en términos de relación, Dios se comprometió con nosotros ahí, como el novio se compromete con la novia. Hicieron un compromiso, ahí nos comprometimos. La nación de Israel se comprometió con Dios, al punto que cuando Dios les dio las leyes y los mandamientos en el monte Sinaí, ese monte había fuego, nuevamente el elemento de fuego. ¿Por qué fuego? Porque representa la santidad de Dios, representa el carácter de Dios. Moisés vio fuego en la zarza, en el tabernáculo había fuego, en el monte Sinaí había fuego. Isaías tiene la experiencia que Dios toma fuego del altar y toca sus labios, fuego nuevamente. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y habían lenguas repartidas como de fuego. La santidad de Dios, el carácter de Dios. Entonces Dios dice que quiero ser tu Dios, hago pacto contigo, quiero que entremos en una relación de pacto, que caminemos, que tú camines a mi manera. Dios no se va a sentar conmigo a decirme, Antonio, si tú haces lo que te digo, entonces yo te voy a hacer tus favores. Hazme caso por esta vez, sí. No, Él no va a negociar conmigo. Él me está diciendo cómo quiere que yo me acerque a Él. Si me contaminé, dice, purifícate. Antonio, pero eso era en el Antiguo Testamento. Se lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Mire, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Seréis qué? Pues santos.
porque yo soy santo. Levíticos es el llamado a una vida de santidad, no el llamado a una vida de éxito. El llamado a una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo, apartado, puro. Nosotros también debemos de ser santos, apartados, puros para Dios. Y si alguien pecó, dice, abogado tiene para con el Padre, que intercede por ti y toma tu petición, tu arrepentimiento, lo presenta al Padre y te justifica, te perdona. Aquí está, volvemos a primera de Pedro. Aquí está la escritura, cuando Pedro dijo, porque escrito está, ahí está. Levíticos 11:45, y hay otras escrituras en Levíticos también. Levíticos es el libro que más menciona la palabra santidad. Eso es lo que Dios está haciendo. Está resolviendo el problema de cómo es que un Dios tan santo se puede relacionar con un hombre tan pecador. Eso es lo que Dios está resolviendo. Porque el enemigo en la creación, si usted vio en el video, aparece la creación, Dios nos creó. Cuando Dios vio que, cuando el enemigo vio que Dios creó a Adán y a Eva, y que Dios los amaba y que Dios dijo que eran buenos, que era bueno lo que Dios había hecho, entonces Satanás, la serpiente, que ya tenía un problema pasado, cuidado con la gente que tiene problemas pasados, porque va a querer seguir en un problema. Tenía conflicto con el Señor y dijo, voy a usar a Adán y a Eva para seguirme peleando con aquel. Tú eres una excusa para Satanás seguirse peleando con Dios. ¿De dónde vienes?, le dijo Dios a Satanás, de rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Ah, sí, claro, como lo tienes protegido, por eso te bendice. Quítale todo lo que tiene y vas a ver. Atacó la fe de Job para atacar a Dios. El enemigo ataca tu fe porque tiene pleito con Dios. Él tenía pleito con Dios. Y cuando vio a Adán y a Eva, los puso en conflicto, los hizo pecar, les puso la tentación. Ellos cayeron y dijo, dijo, ahora tengo a Dios. Puso a Dios en conflicto. ¿Sabe por qué puso a Dios en conflicto? Porque Adán y Eva, Dios los amaba, pero también Dios aborrece el pecado. Entonces en Adán y Eva estaban ellos como creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, quien Dios los amaba, pero en ellos ahora había pecado, contaminación. Por lo tanto Dios tuvo que buscar el medio de cómo volverse a acercar. Y Satanás nunca se imaginó que Dios iba a venir a este mundo en forma de hombre a través de la persona de Jesús y morir por nuestros pecados, morir por su creación, lo que más amaba, morir por aquel que aborrecía, que lo puso en conflicto. Por eso Él se hizo maldición para salvarnos a nosotros. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Siguiente versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ok, vamos a ir a Hebreos para terminar esta noche. Hebreos 10, 19, 25. Ahí vamos a terminar esta noche. Hebreos 10, del 19 al 25. Mire cómo Dios, ahora a través del Nuevo Testamento, está utilizando el mismo lenguaje y que es aplicado a nosotros. Por supuesto, usted y yo no vamos a ir a ofrecer una oveja de sacrificio o una tortola, ¿verdad? No vamos a ofrecer animales, no vamos a hacer nada de eso. Pero también dice Dios que tenemos que hacer los mismos principios. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece principios son eternos. Su aplicación puede cambiar, pero el principio sigue vigente. ¿Ok? ¿Lo entiende? Ahora, muchas cosas de Levíticos no las vamos a hacer, pero mire cómo lo presenta Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? El tabernáculo. Pero ahora se refiere al lugar santísimo que está en el cielo, al tabernáculo que está en el cielo. No se refiere a un edificio físico. Eso era antes. Ahora entramos hasta la presencia misma de Dios, al lugar santísimo donde Él está. Por eso se llama lugar santísimo, porque Él está, el que está ahí es santo. Dios es un Dios santo. Acerquémonos, ¿cómo? Teniendo que libertad. Diga conmigo, libertad. Donde está el Espíritu de Dios,
ahí hay libertad. Por lo tanto, nosotros somos libres para acercarnos a Dios. Libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el sacrificio. Por el camino nuevo, el camino que llevaba el sacerdote, entraba por la puerta, pasaba al altar de bronce, pasaba a la fuente de agua, entraba al lugar santo, comía de la mesa de los panes para tener comunión con Dios, encendía las lámparas del candelero para que hubiese luz en el lugar santo, y luego encendía con el incensario el altar del incienso para ofrecerle a Dios un olor fragante, y una vez al año pasaba al lugar santísimo donde estaba el arca y la presencia de Dios para derramar la sangre del cordero de la expiación y quitar el pecado del mundo. Era un camino por el cual él tenía que entrar. En el tabernáculo de Dios no habían sillas. No habían sillas porque en la administración del servicio de Dios, cuando usted está ministrando y sirviendo a Dios, quiere decir nuestra vida es una vida de servicio, que no debemos de estar sentados. Usted y yo debemos de estar sirviendo en algo dentro de la congregación, en el pueblo de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo del lugar santo y lugar santísimo. Esto es de su carne, su sacrificio, y teniendo que todos tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios que intercede por nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acerquémonos. Moisés, ven, acercándonos. Antonio Alberto, ven para acá. Acercarme a mi mamá. Yo tenía que acercarme, entrar a la casa, quitarme los zapatos porque estaban bien sucios, no entrar sudado, contaminado, tenía que secarme primero, no tenía que venir con mala actitud. Si ella vio lo que hice, te estás peleando, estás diciendo malas palabras, y yo no podía ponerme ante mi mamá, justificarme, no podía venir con mala actitud. Tú no puedes venir delante de Dios con orgullo, tú y yo no podemos venir ante Dios con orgullo, con enojo. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se da cuenta? Permitido enojarte, pero que no te lleve al pecado, y que no te dure todo el día, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Ahí andamos enojados 2, 3 días. Ay, el día que yo escuché que un matrimonio no se hablaban, estaban peleados por 3 meses. ¡3 meses! 3 meses estaban peleados. En la misma casa, comían en la misma mesa, dormían en el mismo cuarto, pero estaban peleados, no se hablaban, no habían resuelto el conflicto todavía. 3 meses, algunos quizás más. Algunos siguen enojados con la ex o con el ex. Porque tienen la contaminación de Egipto. Y andan buscando el nuevo o la nueva y no han resuelto su pasado. Nadie te juzgue de tu vida, pero resuelve tu problema. Eso es lo que hace la diferencia. No te acerques, no des pasos en tu vida con contaminación, porque si tú traes contaminación, mire, la contaminación de hoy en día ni los dejan entrar al país. Allá está un barco en California, un crucero, que no los aceptan. ¿Por qué? Por posible contaminación. Y a veces nosotros dejamos que la vida, los problemas, circunstancias y personas nos contaminen a nosotros. Y hasta dichos seculares hay: vos andás sudando calentura ajena, no sudes calentura ajena. ¿Qué te enojas tú de ese problema si no es tuyo? No te metas. Andamos peleando las batallas equivocadas. Andamos a veces contaminados. Les dije 3 meses, algunos de años. Algunos de años. Pastores se pelean con las iglesias. Las iglesias se pelean con los pastores. Y el pastor lo mueven a otra iglesia, allá va a otra ciudad a predicar a otra ciudad, y allá trata a la iglesia donde está como trataba a la otra, porque piensa. Y Dios en su misericordia restaura tu hogar y se vuelve a casar. Y cuando le habla al esposo, no le está hablando con el que está casado, sino le está hablando con el que tuvo, porque piensa que la ofensa que está teniendo al frente es la misma que el otro le hizo, y total que no sale de su problema.
y no salimos de nuestros conflictos, no salimos de nuestras contaminaciones de una vez por todas, a través del arrepentimiento y el perdón y la purificación de nuestro corazón ante el Señor, y tiene que venir el momento que le digamos: Señor, no puedo venir ante ti, Señor, con esto en mi corazón. Cuando yo me convertí al Señor, yo me di cuenta a través de la palabra de Dios y lo que empecé a escuchar y lo que empecé a leer, que yo tenía odio a mi papá. Yo sabía que tenía odio para mi papá, pero no lo miraba con esa claridad. Y yo ya le decía al Señor: úsame, Señor. Úsame, Señor. Quiero ir por el mundo para predicar tu palabra. Ya yo le decía eso al Señor. Pero en mi corazón había contaminación de años. Hasta que le pedí perdón a mi papá. Hasta que le pedí perdón a mi papá. Y por eso es que de vez en cuando yo le recuerdo a usted: si usted tiene conflicto con su papá, resuélvalo pronto. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. No sea como yo que quise decir: el que me tiene que pedir perdón es él. Mire cómo somos. Y yo dije: no, yo le voy a pedir perdón por lo que yo hice. Si él lo hace, es cosa de él. Yo voy a resolver lo mío. Y así lo hice. Entonces, si hay algo en tu corazón que no has resuelto, ¿qué estás esperando? Yo no entiendo esa parte, me voy a detener un poquito ahí. Yo no entiendo esa parte. ¿Por qué nos atrasamos tanto en algo que podemos resolver el día de hoy? Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos al Señor. Nunca usted y yo seamos de las personas que le decimos a los demás: así Dios no te va a aceptar, así Dios no te va a oír. ¿Quién eres tú para decirle a alguien que Dios no lo va a recibir? Porque Dios no dice en su palabra que no te va a recibir. No te va a recibir contaminado, pero si te limpias, sí te recibe. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Cómo nos vamos a acercar a un Dios tan santo que podría destruirme? No traigas fuego extraño. Aarón establece a sus hijos. Moisés establece a Aarón en el sacerdocio, y sus hijos lo primero que van a hacer es fuego extraño. Y Dios dice: vienes con fuego extraño, aquí te va el verdadero fuego. Y los consumió. Poneme el fuego, Heriberto. Ahí está, ahí lo dejé. Pon el fuego. Ahí está el video. Fuego envió Dios. Y murieron ahí, quedaron tendidos. Volvamos a la escritura para terminar. Me costó terminar hoy. Mire, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo? Purificados, ya ve. Ahí están los principios, los mismos principios de Levíticos de la purificación. Cuando te contaminabas, allá tenías que ofrecer de sacrificio un animal. Aquí dice el Señor: purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, y lavados los cuerpos, ¿qué? Con agua pura. Una referencia al tabernáculo. Quiere decir que nosotros debemos de entender que lo que limpia nuestra conciencia, lo que nos lava, es el agua pura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que limpia tu conciencia, tu corazón, te purifica. La palabra de Dios es el filtro de nuestra vida, que nos limpia, que nos purifica, que quita toda culpa, todo pecado de nuestra vida. Es ahí la importancia de exponernos a la palabra de Dios, de ser amantes a la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios cada día de nuestra vida. Yo quiero un corazón puro, pero no quiero que la palabra fluya en mi corazón. Es como el que trabaja, como el otro día que me puse a cambiar el aceite al carro y me levanté con aceite en mi cuerpo y dije: me tengo que limpiar porque vamos a ir al próximo compromiso. Bueno, fue ayer, ¿verdad? Ayer yo le cambié el aceite al carro y dije: esté listo el carrito porque en la noche me voy a dar una cena deliciosa como mi esposa y me tengo que limpiar. No podía venir yo sucio. No voy a ir sucio yo a una cita. Entonces, con Dios tenemos una cita. Tú y yo no podemos venir sucios, tenemos que limpiarnos. Todos nos contaminamos de algo, pero a través de la confesión y el arrepentimiento
Purificados, mantengamos, regresa el 22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, versículo 23. Mantengamos, aquí viene, mire, mantengamos firmes, mantengámonos, ¿verdad? Que no por épocas nada más, ¿verdad? En el invierno vivo una vida consagrada y viene el verano, ay Dios mío, si me fui de vacaciones a la República Dominicana y allá me ofrecieron unos traguitos que caí. Allá. ¿Cómo? Por eso esas vacaciones que a veces nos damos son muy tentadoras. Yo los observo y me observo y tengo cuidado. Son muy tentadoras esas vacaciones. Peor si se va para el Caribe. ¡Ja! Uy, algunos que se dan la vueltecita ahí, ahí por Las Vegas y vaya donde quiera, pero cuidado. No afloje. O nos vamos allá a ver a nuestra familia y como nuestra familia no son cristianos y todos le están entrando, ¿verdad? A la bebida, ahí cedo yo. Y de repente, tal vez no tomo, pero de repente ya empiezo a decir malas palabras igual que ellos. En fin, cuidado, la contaminación. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted tiene que tener su identidad bien establecida. Y aún así, hermano, dice la Biblia que debemos de caminar con temor toda nuestra peregrinación. Y el que crea estar firme, vele, cuide, manténgase, venga a la iglesia, vaya a la iglesia en el hogar, lea la palabra, exponga su vida a la oración, busque al Señor, acerquémonos, limpie su conciencia, administre bien su conciencia. Si ofendió, resuélvalo. Si lo ofendieron, procure resolverlo. Si vio lo que no tenía que ver, corríjalo. Si fue donde no tenía que ir, corríjalo. Si se está viendo tentado y usted está jugueteando con la tentación, así como lo hizo Sansón, apártese hoy. Apartémonos de toda contaminación, de todo pecado. El error más grande es pensar que haciendo esas cosas y otras, Dios nos va a bendecir. Ese es el error más grande que el enemigo nos hace creer. No va a pasar nada. Tú sigue así. No, el Señor dice que no. El Señor dice que no es así. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Si la Biblia dice que no debemos de fluctuar, es porque lo hacemos. Fluctuamos. Enero, ¿verdad? Hoy voy a leer la Biblia. Mi plan de lectura, voy a leer la Biblia. 1 de enero. 2 de enero. 3 de enero. Día cuarto, se dio un break. ¿Cómo? Pues inició bien y ahora ya no se diga en febrero. Ya en febrero ya no lee la Biblia, está leyendo el horóscopo, Oprah, el chakra. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dios me bendice y digo, Señor, te prometo que si tú me das ese aumento, Señor, yo te sirvo. Aleluya, gloria a Dios. Heme aquí un siervo. Y Dios le abre la puerta, Dios lo bendice y después se le olvida que le prometió a Dios. Sin fluctuar. ¿Sabe el peligro de fluctuar? La Biblia lo presenta como de doble ánimo. No seamos de doble ánimo. Esa palabra es para alguien. Que no seamos de doble ánimo. El peligro de ser de doble ánimo, algunos dicen, yo no sé, no soy médico, pero dicen que de ahí se resultan ciertas enfermedades. Enfermedades mentales, no hay estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque hay un doble ánimo. Hoy digo que sí y mañana digo que no. Hoy estoy entregadísimo al Señor y mañana no quiero saber nada, me caen mal los hermanos. ¿Verdad? Hoy cuenta conmigo, Harold, ahí estoy para servir. Y en 3 semanas ni se ve el hermano. No, hermanos, seamos esa gente comprometida con Dios, que pelea por estar firme, porque esto de estar firme, hay que pelear, hermanos. Cumplimos 17 años de ministerio. ¿Usted cree que esos 17 años se han logrado fácilmente? Hemos peleado, hermano. Hemos llorado, nos hemos levantado, hemos tomado fuerzas cuando no hemos tenido fuerzas.
Hemos estado a punto de rendirnos, pero Dios nos ha sostenido. Hemos peleado, hemos batallado, seguimos acá, mantenemos firmes. Aquí he predicado yo cuando he tenido problemas, cuando he tenido necesidad. Aquí he predicado yo cuando he estado enfermo, cuando ha habido enfermedad en mi casa. Nos hemos mantenido por la ayuda y por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas. El Señor es el que nos sostiene. Si tú te agarras del Señor, Él es el que te sostiene. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, el Señor es el que nos sostiene. No son mis fuerzas, no son tus fuerzas. El Señor es el que te sostiene. El Señor es el que adiestra mis manos para la guerra, dice la palabra, ¿verdad? No es mi fuerza, es Él el que me capacita para hacer cosas que nunca haría en mi propia capacidad. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Versículo 24 y 25, algunos se saltan también. Y considerémonos, ministerio mutuo, todos aquí, responsabilidad de todos, ¿ve? Considerémonos unos a otros. Eso se practica en la iglesia en el hogar, aquí también al final de la reunión, o cuando nos vemos para tomar algún cafecito o algo en un parque. Y en la iglesia en el hogar sobre todo es muy especial. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos el amor y las buenas obras. Amor y buenas obras. Yo te amo. Demuéstralo pues. El amor de la Biblia no es palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Lo demostró a través de una acción. Todo amor lleva sacrificio. El esposo que le dice a la esposa, yo te amo, mi amor, pero no se sacrifica, no hay amor. Lo mismo la esposa. La esposa que le dice que yo te amo, pero no se sacrifica de alguna manera, eso no es amor. El que dice que ama al Señor, pero no se sacrifica, no lo demuestra. David dijo esto: no ofreceré sacrificio que no me cueste nada. El mismo principio en toda la Biblia, en toda la Biblia. Porque amor es sacrificio. Tiene que haber un sacrificio de entrega, de paciencia, que demuestra para estimularnos el amor y las buenas obras. Y este versículo no lo saltamos, mire. No fluctuemos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay cosas que se hacen costumbres. En mis, ¿cuántos? 27 años de ministerio, desde que iniciamos en Montreal, desde el día que me entregué al Señor, 1980, 24 de febrero, fue mi encuentro, mi enamoramiento con el Señor. Ese día le entregué mi vida al Señor. Y he venido caminando, cayéndome y levantándome, aprendiendo y cometiendo errores, siendo sabio y siendo necio. Y he observado una cosa, que cuando nosotros comprometemos nuestro tiempo del Señor con algo más, la primera vez nos cuesta un poquito, la segunda vez nos cuesta menos, la tercera vez ya no nos cuesta. Y no me doy cuenta y caigo en la costumbre. Y se presentan razones aparentemente válidas para romper mi disciplina de congregarme. Ese es el cumpleaños de fulanito. ¿Qué cumpleaños ni que nada? Mi tiempo con el Señor. Es que es el día de la independencia y ya está el carnavalito. Vente aquí a darle gloria al Rey de Reyes que murió en la cruz del Calvario por ti. Que el partido de los no sé qué. Nada en contra, pero eso es lo que yo he observado. Cuando empezamos a ceder, cuando comprometemos lo que es del Señor con algo más, se empiezan a presentar oportunidades y después no me doy cuenta, ya el enemigo ya tiene controlada esa área de mi vida. Y caigo yo en esto que dice la Biblia, dejo de congregarme, le resto la validez de estar con mis hermanos y se vuelve una costumbre. ¿Y qué debemos de hacer? Protocolo, ¿verdad?
¿Qué dice ahí? Exhórtense. Fíjense que a veces yo, el pastor, yo a veces prefiero no decirle nada a nadie porque dijo yo, ya me he metido en problemas. Yo ya me he metido en problemas por decirle a alguien, mira, fíjate que observo esto, fuera bueno que tú. Ya me he metido en problemas, entonces no le digo nada. Y por el otro lado me dice el Señor, ¿cómo que no le vas a decir nada? Si yo te tengo ahí para que seas pregonero de mi palabra, para que seas atalaya, para que avises, para que hables, no calles. Y entonces mi mente entra en conflicto con mi corazón y el Señor siempre me gana y tengo que hablar. Y sepa que voy a hablar. Así me pierdo un hermano, pero me gana la aprobación del Señor. Si es para tu bien. Entonces, a algunos que están aquí hoy les cae bien eso. Exhortándoos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Pestes, enfermedades, terremotos, guerras, todo lo que haya en el mundo. La ciencia avanzó, la tecnología, el conocimiento irán de aquí para allá. Hermanos, el tiempo se acerca. Hoy es el día en que tú y yo debemos de responder al llamado, el llamado a una vida de santidad. Ponte de pie, por favor. El llamado a una vida de santidad. Vénganse los de la alabanza, los hermanos van a servir el pan y el jugo de la vid. Levítico, Vayikra, es la palabra hebrea, Vayikra, que significa llamado. Hoy Dios te está llamando. Pueden pasar, hermanos. Hoy Dios te está llamando. Dios nos está llamando. Te llama a ti, me llama a mí. Llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo diciendo, y le empieza a dar las leyes de cómo va a instituir el sacerdocio. Llamarás a tu hermano Aarón y a sus hijos y les pondrás las vestimentas sacerdotales y ellos se presentarán delante de mí y ofrecerán sacrificio a Jehová. Esto será ofrenda de olor fragante para Jehová. Nadie se presentará sin nada, y empieza a darle una serie de principios, valores, rituales. Pero Dios llamó a Moisés. Moisés quiere decir sacado de las aguas, porque de ahí Dios lo sacó, de ahí Dios lo rescató. Éxodo quiere decir salida, porque Dios sacó al pueblo de Israel. Así como Dios nos sacó a nosotros de la vida pasada. Dios te sacó, ya eres libre. El asunto es que alguien que ha estado preso por muchos años, el día que termina su condena y sale libre, no sabe qué hacer con su libertad. No tiene dónde ir, probablemente no tiene casa, difícilmente encuentra trabajo. No sabemos qué hacer con nuestra libertad. Déjame decirte la palabra que va acompañada de libertad. Si podríamos decir que la hermana de libertad se llama, o el hermano de libertad se llama servicio. Cuando tú eres libre, debes de servir a Dios, porque eso te va a llevar a encontrar tu destino, las bendiciones de Dios para tu vida. Dios se reveló a Moisés a través de la zarza. Y cuando Moisés se dio la vuelta y regresó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, Moisés. Dios le habló desde el fuego. Un Dios de amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No para meterte en juicio o maldición, que lo podría hacer. Esa no es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es que Él es un Dios santo, y si tú y yo nos acercamos, debemos de purificarnos.
quitar toda contaminación de nuestras vidas, contaminaciones antiguas, recientes. Debemos de quitar toda contaminación. Hoy es una oportunidad de decir: Señor, quito toda contaminación de mi vida. Hoy me acerco a ti. Hoy respondo al llamado de vivir en santidad, apartado de todo mal. Hoy me aparto, Señor. Hoy quiero vivir en santidad. Si hubiese algo, así como David, que sabía que había algo, mire, el pecado de David, tremendo, terrible. El pecado del rey David, él se metió con Betsabé y mandó a matar a su esposo. Pecado terrible. Pero mire, nadie le gana a David en arrepentirse. Pide perdón por su iniquidad ante Dios. Límpiame de mi maldad, le dice. Lávame de mi iniquidad. Crea en mí un espíritu recto. Renuévame, le dice. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y crea en mí un espíritu recto. Nadie le gana a David en el arrepentimiento. Si tú y yo hemos pecado, hemos fallado al Señor, hay una contaminación que ha estado en nuestro corazón. Hoy tú le puedes decir al Señor: purifícame, Señor. Límpiame, Señor. Lávame de mi maldad. Quiero acercarme a ti, habiendo quitado mi contaminación, purificándome. Eso es lo que Dios dice. Cuando vengas a mí, tienes que venir purificado. Si te has contaminado, quiero que te limpies y luego te presentas. Qué lindo Dios, que no nos rechaza, que no nos menosprecia. ¿Sabe a quién menosprecia a Dios? Al menos eso dice la Biblia. La Biblia dice que el corazón constrito no menospreciarás tú, pero el corazón altivo, el orgulloso, a ese ve de lejos Dios. Porque tú y yo no nos podemos acercar a Dios con un corazón altivo, orgulloso, porque eso es fuego extraño. Eso no es el protocolo de Dios. Cuando yo me acerco al Señor, debo de acercarme con un corazón agradecido, con gozo. De eso se agrada a Dios. Cuando venimos con un corazón humilde ante Él. Mire, las personas que viven así, las personas que han aprendido a vivir su vida con un corazón agradecido, contento, a pesar de las circunstancias, esas son las personas más ricas de esta tierra. Si tú pensabas que la riqueza se mide por el símbolo de dólar, no. Las personas más ricas de este mundo son las personas que su espíritu es un espíritu de gratitud, humilde y tiene gozo en medio de cualquier circunstancia. Yo quiero ser una de ellas. Yo quiero ser una de ellas. Pablo dijo: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Dios te va a permitir experimentar los extremos, abundancia y escasez, para que en medio de eso te des cuenta que debes de tener contentamiento. Sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. En todo he sido enseñado, dice Pablo, a través de la experiencia del trato y el caminar de Dios. En todo he sido enseñado. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia y sé tener contentamiento. Gracias, hermanos. Vamos a esperar que todos tengan. Vamos a darle gracias al Señor. Si hay algo en tu vida que tú creas necesario decirle al Señor: Señor, hay contaminación en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo. Padre, el día de hoy te pido perdón.
Confiesa tu pecado. Confesemos nuestros pecados. Limpiémonos de toda maldad. Acércate a Dios. No te alejes de Dios. No te desanimes. No te desalientes como el hijo pródigo. Perdón, como el joven rico, que no limpió su contaminación porque amaba el dinero y se fue triste. Se alejó. No. Acércate. Acerquémonos a Dios. Purifiquemos nuestro corazón. ¿Ya todos tenemos? La Biblia estableció el celebrar la cena del Señor. Así se conoce. Cada vez que nos reunamos. Esto es un símbolo. El pan representa su cuerpo, pero también representa que tenemos comunión, porque somos parte del cuerpo de Cristo. El jugo de la vid representa su alianza, su nuevo pacto, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es su promesa, que Él es fiel a su pacto, que regresa por nosotros, que beberemos esta copa hasta que estemos con Él, la beberemos una vez más hasta que estemos con Él, que debemos de estarnos preparando para su venida, para el encuentro, que mientras estamos en la tierra vivimos en comunión con Dios, alejados de toda contaminación, llamados a vivir en santidad. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Padre, te pedimos perdón por cualquier falta de nuestra vida de corazón, de las cosas que estamos conscientes y de los pecados que nos son ocultos, que no logramos ver, Señor. Perdónanos. Límpianos. Purifícanos. Lávanos de nuestra maldad. Tú nos estás llamando, Señor. Así como me llamó mi mamá, Señor. Y me llamó para disciplinarme, para corregirme, para hacerme ver que me estaba contaminando. Así tú nos llamas también desde adentro, desde tu casa, desde el templo. Ahora nos acercamos, Señor, con fe, con limpia conciencia. Limpiamos nuestra conciencia, lavamos nuestros cuerpos con agua pura, con tu palabra. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos una oportunidad y hacernos libres y restaurar el gozo de nuestra salvación. Al comer este pan, Señor, estamos recordando tu sacrificio, el precio, la muestra de amor, tu sacrificio, cuánto nos amaste. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Gracias, Señor. Comamos el pan en memoria de Él. El jugo de la vid también representa su sangre derramada por nosotros. Esto es simbólico, hermanos, y representa la relación que tenemos con Dios, una relación de pacto, una relación de fidelidad. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo, como Él es santo. Cada uno de nosotros podemos entrar a vivir ese estilo de vida, ese nivel de vida, de santidad. No es inalcanzable, es para ti, es para mí. Pero cuando vengas a mí, dice el Señor, te limpiarás, te purificarás. Su palabra nos limpia y el arrepentimiento nos perdona el Señor a través de toda falta. Su sangre nos ha limpiado. Al beber esta copa anunciamos su venida, y eso implica que nos preparamos para el encuentro, que vivimos todo el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestro caminar en santidad con Dios. Cerramos esta noche al beber esta copa
nuestro compromiso de relación con Dios, de vivir en santidad para Él. Bebámosla proclamando que Él viene pronto.